Después de todo lo sustancioso que conversamos con la doctora Grisel Pereira, abogada, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, especialista en Derecho de Familia, del Niño, y todos esos temas que repasamos de la Constitución de la República, los derechos fundamentales, que muy bien analizó ella, que es el reconocimiento que la Constitución hace de lo que somos, es eso, lo que somos. Nuestros derechos fundamentales quiere decir que fundamentan nuestra naturaleza humana y a su vez fundamentan la razón de ser del Estado de Derecho liberal democrático republicano que consigna nuestra Constitución de la República del año 1830. Como diría el doctor Justino Jiménez de Arechaga, nuestra Constitución, al decir de tantos juristas romanos, es un edicto permanente. Es decir, es un documento que nos consagra como tales, como país, es la misma Constitución que ha tenido reformas. Es una constitución con reformas, pero es la misma constitución. Y en sus principios generales, en los primeros capítulos, es exactamente igual, que son los principios que fundamentan nuestro Estado de Derecho. Y ahí tenemos el artículo 7, los derechos fundamentales, ¿no? El derecho a la vida, el derecho al honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad, y esos derechos que son un enunciado se deben articular, y se articulan en todo ese capítulo y luego en las leyes que tienen que coincidir con la Constitución. Y el otro artículo que fundamenta un principio cardinal, históricamente fundamental para la concepción liberal de los estados de derecho, es el principio de igualdad ante la ley. Es decir, nuestras democracias representativas liberales conciben que todos somos iguales ante la ley porque es el instrumento universal que nos garantiza ser iguales en el tratamiento de la protección de nuestros derechos, de nuestras libertades y a su vez en la obligación, es decir, en el cumplimiento de nuestras obligaciones o responsabilidades para con los demás, porque debemos respetar la libertad de cada quien. Es el trazado jurídico de normas de convivencia racionales. Eso sería el liberalismo en líneas generales y estamos conversando eso con Pablo Paiva. A ver si no me equivoco. Militar retirado. Después me decís el grado militar que no lo recuerdo ahora. Es oriundo de Artigas, pero vivió en Montevideo, vive en Tacuarembó. Integró el partido de la gente, fundado por Edgardo Novick. Renunció a un cargo nacional y está en un cargo departamental ahora, integrando digamos que el gobierno departamental del departamento de Tacuarembó como subdirector de la Dirección General de Desarrollo Social. ¿Es correcto esto, Pablo? Gracias por estar con Así es, nosotros, una vez más. por favor, un gusto como siempre, es correcto, y sí, soy mayor retirado del ejército. ¿Mayor retirado del ejército y mayor de edad también? Sí, hace tiempo. A mí, hace rato, de esos ratos. Muy bien. Un día hablaremos, si te parece, de la importancia que tiene un ejército para un país, la historia del ejército y las Fuerzas Armadas, ¿por qué no? Qué tema interesante, ¿no? La historia militar y qué conjunción con el poder político, ¿no? Y con el poder Así es. monopólico del Estado también. Venimos hablando contigo, yo le digo a todos ustedes que Pablo Paiva es un ciudadano uruguayo liberal, un liberal, no sé si llamarte un liberal clásico, pero sí un liberal de ley, ¿no? Fundamentado, muy argumentado, un estudioso. Apenas te pones a hablar con él, te das cuenta que es un estudioso serio, muy apasionado por el tema de la historia de la economía, la historia de los diseños políticos de nuestros estados, la razón de ser del Estado, la filosofía liberal. Y de eso venimos conversando con Pablo, ¿por qué? Porque él propone junto a un grupo de personas, creo que está incluido en este grupo el propio Edgardo Novick, le proponen a Uruguay un instrumento político que lo pueda sacar de este atolladero, de este, diría Subía, nuestro querido amigo Gustavo Subía, este pantanal, este pantano marxista. ¿Por qué? Porque en definitiva el liberalismo es el proyecto original y antagónico de lo que propone el marxismo-leninismo, el marxismo-trotskismo, llamale como quieras. Esa idea totalitaria que concibe al ser humano como un todo social, como un ser de constructo social, y concibe derechos sociales, y concibe el Estado, y todo lo corporativiza, lo colectiviza, y salute Garibaldi con el individuo, su libertad individual, su familia y propiedad privada, ¿no? Bueno, Pablo, es así. Es así, tal cual como lo describís, Rubén, es una realidad, e incluso cuando nos propusimos hacer este programa, recuerdas que yo decía, digo, es bueno hacerlo, porque muchas veces hablamos del manifiesto comunista como algo que está colgado ahí en el aire, en el éter, pero en realidad
no nos damos cuenta, y hablamos en el programa anterior, que hay que desandar el camino. No alcanza simplemente con tratar de alguna forma contener el comunismo. Y es por la siguiente razón, por la sencilla razón de que el manifiesto comunista, y ahora lo vamos a hablar, Ujú, fundamentalmente en su capítulo 2 marca 10 puntos, que era una forma de decálogo, mencionábamos, ujú, en el cual obviamente muchas cosas, todos aquellos estados que están apegados al manifiesto comunista, por más que cambian de colores, hablábamos de eso, por más que cambien los presidentes, cambien los partidos políticos, pero si no desandamos el camino ujú, y no cambiamos la base de ese manifiesto, en definitiva, seguimos gobernando por la bandera que sea, por el presidente que sea, pero por las leyes que están. Y estas leyes vamos a comprobar ahora, en los minutos siguientes, ujú. cómo están absolutamente alineadas en su inmensa mayoría al manifiesto comunista. Por eso es tan importante tocarlo. Y veremos, y lo tengo aquí a Sí, mano justamente para mencionar cada claro, uno de los 10 puntos porque los quiero, me interesa leerlos textual. perfecto. Y en algunos los vamos a simplemente a mencionar para no dejarlos de mencionar, pero vamos Pablo, tú decís que esos 10 puntos del manifiesto comunista, cuando se logra instalar una revolución de este modelo político, económico, social, se va a instalar en la Carta Constitucional de ese país. Va a ser ley, va a ser constitución. Y más allá de los gobiernos que transcurran, va a ser el mismo modelo. Vas a vivir el mismo estilo de vida que te impone ese régimen. Se lo vio en la Unión Soviética, en los países de la Europa del Este, ¿no? La Europa balcanizada que fue colonizada por ese régimen expansionista. Se lo está viendo en Cuba a través de tantos años. Inclusive es un régimen que plantea el partido único. Adiós acá, oferta libre de partidos, el voto universal, secreto, y libre. Adiós, la alternancia en el poder. Adiós con la separación de poderes. Ya no, poder ejecutivo, ¿qué? Legislativo y judicial. No, eso es una comedia bufa de la burguesía que sostiene con sus poderes capitalistas y sus bases patrimoniales de la producción de riquezas la esclavitud de la clase obrera. Eso decía Marx, ¿te acordás? Y eso sostienen los socialistas, ¿no? Que la causa de todos los males es la propiedad privada y el capitalismo, y ese sistema burgués de una democracia muy formal y representativa, que es la democracia precisamente de partidos y de separación de poderes. así es, así es. Y vamos a ver cómo en definitiva, más allá de los fines últimos que siempre persiguió el marxismo, el socialismo, el comunismo, y vamos a ver cómo están reflejados, y nos vamos a sorprender, se van a sorprender ¿En Uruguay cómo, están reflejados todo eso? cómo todo eso está reflejado en Uruguay. Y Oh. lo que pasa que sería interesante, por eso es bueno, mira, Vamos a empezar con los puntos, a ver, vamos a empezar con los 10 puntos. vamos punto a punto. El primero tal vez tiene poca incidencia, pero prácticamente no tiene incidencia en otro país, pero es bueno saberlo. En el Capítulo 2, Manifiesto capítulo Comunista. 2 Manifiesto Comunista. Punto uno del decálogo marca lo siguiente. El decálogo habíamos dicho que eran los 10 puntos que ellos establecieron como metas y objetivos para establecer de manera definitiva esa sociedad comunista. Ujú, El punto dice, uno persigue la expropiación de la propiedad de la tierra y empleo de la renta de la tierra para gastos del Estado. En Uruguay, gracias a Dios, no lo tuvimos. ujú, Fueron ejemplos que se vieron en México en 1910, en 1917 también en la Unión Soviética, ¿verdad? ujú. Que obviamente que es aquella famosa expropiación de la tierra a los ricos para dárselo a los pobres, estilo Robin Hood. Pero el Exacto. punto 2, ahí nos pegamos de frente con el manifiesto comunista. El punto 2 dice fuertes impuestos progresivos, que ellos tendrían que imponer fuertes impuestos progresivos. Fuertes impuestos progresivos. Progresivos. Uh, Bueno, ¿quiénes son los impuestos progresivos? Bueno, mis amigos, ni más ni menos que si los llevamos a Uruguay, todos los impuestos que tienen relación con la renta, las ganancias, con las personas físicas, con las empresas. O sea, en Uruguay mm, estamos hablando del el IRPF. Es mm, un impuesto progresivo, porque es un impuesto al trabajo, pero ¿cuándo es un impuesto progresivo? Cuando es establecido por franjas, en el sí. cual cuando uno se pasa de franja, más le descuentan. Por eso empiezan por un porcentaje y en la medida que vamos pasando de franja, se nos va quitando más de nuestro saber. Ese impuesto sería como un virus que va persiguiendo el crecimiento de ese organismo de riqueza que es el salario
o el ingreso económico de claro, alguien. A ver, pará, si vos ganás, te entra esta plata, el IRPF 10% para este nivel salarial o de ingreso económico. Acá ya pasamos un 15, acá pasamos un 20, te va persiguiendo, es progresivo. absolutamente. Pasa lo Es- mismo con el es- impuesto, por ejemplo, a los inmuebles en Montevideo no, y los no, impuestos pero no, no, no solo eso. a Vamos la por patente de rodados es progresiva en nuestro país, por ejemplo. también, pero vamos a los que más golpean a la gente Sí, para después ir a los más chicos. sí, IRPF, que es un impuesto al trabajo, sí, ¿verdad? Después, el IEAS, que también. encima es un impuesto abusivo, porque inmoral, porque alguien que aportó toda su vida, Mm, una vez jubilado, le siguen descontando. También de forma progresiva, ¿verdad? Por franjas. también, Impuesto progresivo. sí, El IRAE, que es el impuesto a la renta de las empresas. O exacto. sea, aquel que pone el esfuerzo. Pero aparte no hay que pensar en el gran, no solamente en el gran empresario. O Mm, sea, el panadero, el carnicero, la peluquera, todos esos mm, están rehenes del IRAE. O claro, sea, RPF, IAS, claro, el IRAE. O claro. sea, y así un sinnúmero. Tú mismo dijiste en la Y ojo, patente y de Pablo, y rodado. se combinan, porque de pronto el profesional tiene que pagar IRPF, el impuesto también por su profesión, pongamos el abogado escribano, pero tiene un negocio, lo que sea, y paga también el IRAE, o el almacenero que paga un IRPF y también paga el IRAE. Exactamente. ¿No? Entonces, nosotros, te ahora que te había propuesto yo y les iba a decir cómo está en el decálogo del manifiesto comunista, Mm, lo impuso algunos gobiernos anteriores, sí, lo profundizó el Frente Amplio, sí. pero ¿alguien desandó el camino? No, al contrario. Bueno, nosotros sí proponemos desandar ese camino. Déjame decir esto. Esto que voy a leer, lo voy a leer primero. Después yo te consulto a ver quién lo dijo. Que pague más el que tiene más y que pague menos el que tiene menos. ¿Esto lo dijo Marx o lo dijo Tabaré Vázquez originalmente? Mm. Eso lo han dicho, Rubén, lo más triste, que eso lo han dicho Lo, lo- prácticamente lo todos. tuve que decir porque esto Y era, ¿te acordás que era recurrente en que pague más el que tiene más y que pague menos el que tiene menos? Porque venimos a hacer un gobierno justo para una sociedad equitativa y pagarán más los que tienen más para que paguen menos los que tienen menos. ¿Te acordás? Y exactamente. bueno. Y nosotros, ¿cuál, para cada uno de esos, por eso hay que desandar el camino. Mm, Para solucionar eso, mm, hay que tomar una medida al respecto. Bueno, Liberales por la Gente lo que pretende hacer es persigue, yo denomino el impuesto de las tres U. O ¿El sea, impuesto? de las tres U, A ver. único, uniforme y universal. Mm, Universal, que lo deben pagar todos. O sea, sin subsidio alguno. mm. Todos lo deben pagar. Único, un solo impuesto. Es lo que proponen Liberales por la Gente. Una sola tasa impositiva, no, no, no es Un solo progresiva. impuesto. No, un solo impuesto. Mm. No, 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 único, un solo impuesto. Ah, un solo impuesto. Derogar el IRPF, derogar el IAS, Ah, un derogar el impuesto IAS. solo, un impuesto Un solo. impuesto solo, un solo impuesto. Mm, Y el mismo debe ser uniforme. ¿Qué quiere decir uniforme? No progresivo, una bien, tasa plana. bien. Bueno, nosotros el impuesto que pretendemos mantener es únicamente el IVA. ¿Por qué? Porque el impuesto al IVA es un impuesto al consumo. O sea, el que consume mucho pagará mucho y el que consume poco pagará poco, pero todos el mismo nivel, Mm, el mismo nivel. Y progresivamente, lo que sí pretendemos hacer progresivamente es incluso bajar la tasa del IVA. Eso sí, y mm, los números, mm, créeme que mm. los números dan. Bueno, Entonces, pero no, no te apures, pará porque yo voy ahora a eso. Ahora, lo que están escuchando, me imagino toda la cabecita que está escuchando viendo esto, ¿no? ¿Milei estará viendo esto? Estaría bueno que Javier Milei vea esto, a ver qué dice, si está de acuerdo también. No porque ay, es un dios si está de acuerdo. No, no, a ver si coincide. Seguramente capaz que sí. ¿Y, y el gobierno, cómo hace el Estado para mantenerse? ¿Y de qué se mantiene el Estado? Si el Estado vive de los impuestos. el Estado debe mantenerse de los... el Estado, como hablamos en otra oportunidad, es el monopolio legal de la fuerza. Sí, Por lo sí. cual tiene que estar limitado únicamente a sus tres funciones básicas: Mm, brindar seguridad, administrar justicia mm, y realizar obras de infraestructura. mm, Cuando el Estado se sale de esas funciones,
Mm. deja de cumplir y empieza a cumplir funciones que no son de su Ah, naturaleza. está bien eso, pero vamos a quedar en las tres funciones del Estado. Vamos al concepto del Estado mínimo, ese del liberalismo clásico Bueno, que ha sido denostado, pero voy a bueno, esto. Pero mm, ¿cómo tenemos un Estado que nos dé un servicio de justicia de altísima calidad con los profesionales? No, imagínate, toda la infraestructura del Poder Judicial no es poca cosa, ¿eh? La infraestructura del Poder Ejecutivo no es poca cosa y la infraestructura del Poder Legislativo tampoco. Inclusive de un Poder Ejecutivo al que, de acuerdo a tus preceptos liberales, habría que sacarle los entes autónomos y servicios descentralizados porque son inconstitucionales, ¿no? Por ejemplo, pero igual sería enorme, ¿no? Teníamos todos los te ministerios. vas, Ahora, ese Estado igual necesita funcionar muy bien, de ser de alta calidad y tiene que ser abastecido económicamente. Del único modo que es abastecido económicamente un Estado es con son impuestos. los impuestos, Ahí son los está. impuestos. ¿Y este impuesto único Nosotros, lo banca eso? absolutamente, absolutamente. Lo que pasa es que vamos a ver al final de los 10 puntos, porque en la medida que vayamos destapando puntos, van a ir viendo las medidas que nosotros proponemos, por los cuales Sí. al final del camino, Ah, te vas a dar cuenta el Estado, bien, en definitiva, la forma, la transformación que va a sufrir, cuál bien. va a ser el modelo del Estado y por lo qué motivo se sostiene a sí mismo. Pablo, te digo que des dos puntos más, vamos a una pausa, cortamos y grabamos una segunda parte. ¿Y te parece hacer 5 puntos hoy, desglosarlos bien y hacer un próximo capítulo con los otros 5 puntos? Porque esto mira que hay que masticarlo bien y que la gente lo tome con calma, lo mastique, lo vean con calma y que queden pendientes 5 puntos más, ¿te parece? ¿Cómo no? Porque ya estamos prácticamente en una nota de 20 y pico minutos, ¿eh? ¿Cómo se va el tiempo? ¿Viste? Cuando los temas son interesantes se te va el tiempo, ¿eh? Cuando hablas con un amigo tomando un buen té de Ceilán con limón, "Mirá, ¿por qué de Ceilán con limón? Porque se me ocurrió, ¿no? Le diría a un amigo. ¿Por qué no? Té verde, que es antioxidante. Té verde, ¿por qué? Porque estás hablando con un militar retirado. No, porque el té verde es antioxidante. Por ejemplo, ¿viste? Humor liberal, ¿no? ¿No es eso? Es decir, una sociedad, como dice Pablo, sería mucho más libre, más oxigenada, porque estaría llena de qué? De emprendedores, de invertir, de formación de capital, ¿no? ¿Vamos por ese lado? Creo que viene por ahí. Absolutamente, absolutamente. ¿Me permitís una Nosotros pausita? con Sí. la propuesta que vamos a realizar, cuando las terminen de escuchar a todas, van a ver que Uruguay va a sufrir, gracias a Dios, una explosión económica, Y porque es a lo único que conduce todas sí, las medidas que nosotros pretendemos imponer o implementar, mejor dicho, sí. aquí en el país. ¿Y no te Por parece que hay ejemplo, un despertar en el mundo, en la región? Hay un despertar liberal, ¿eh? Hay una especie de revolución liberal. En Argentina lo que está pasando, en Paraguay, movimientos liberales fuertes en Chile. En Estados Unidos se viene un cambio enorme de paradigma con el Partido Republicano, no cabe duda. En Europa, movimientos importantes que están planteando lo mismo. Por supuesto, llevará también un tiempo, más allá de las políticas de shock que se pueden hacer, de todas maneras convivís con grupos políticos, con estructuras pesadas. ¿Me permitís una pausa, Pablo? Y vamos a esos dos bueno, puntos. Y me parece que es sumamente esclarecedor. Te agradezco un montón que hayas estudiado a fondo el manifiesto comunista y que lo traigas hoy a la luz pública y que le digas a la gente, esto no está colgado allá, en el armario del tiempo y quedó ahí. No, no, esto se está aplicando hoy acá en Uruguay incluso. Quédate ahí, estamos conversando con Pablo Paya, líder de Partido Liberales por la Gente.